El invierno había descendido sobre Mount Vernon, cubriendo el paisaje familiar con un manto blanco. El viento helado silbaba entre las ramas desnudas de los antiguos robles, sus siluetas esqueléticas recortadas contra el cielo gris acero. El río Potomac, generalmente una cinta azul brillante, yacía dormido bajo una fina capa de hielo. Era una escena de belleza austera, silenciosa y expectante que reflejaba la atmósfera sombría que se había apoderado de la propia casa. En el interior, un fuego crepitaba alegremente en el hogar, proyectando sombras parpadeantes sobre las paredes cubiertas de libros del estudio. Sin embargo, el calor de las llamas hacía poco por disipar el frío que se había filtrado hasta los huesos de la casa. Era un frío que emanaba no de los vientos invernales, sino del peso de una decisión trascendental, una decisión que recaía sobre los hombros del hombre que estaba sentado solo en su escritorio. George Washington, con el rostro marcado por el cansancio de los años dedicados al servicio de su joven nación, miraba por la ventana el paisaje invernal. Las arrugas de su rostro, antes grabadas por los elementos y los rigores de la guerra, ahora parecían estar talladas por el peso de la decisión que tenía ante sí. Había conducido a sus compatriotas a la victoria contra todo pronóstico, asegurando su independencia de la tiranía de un rey lejano. Sin embargo, la verdadera prueba de su liderazgo, lo sabía, no estaba en el campo de batalla, sino en la tranquila soledad de su estudio. Su mirada se posó en la pluma que descansaba sobre el pergamino que tenía delante, el tintero brillaba invitadoramente a la luz del fuego. Cada trazo de esa pluma, lo sabía, resonaría en los pasillos de la historia, dando forma al destino de la nación por la que tanto había luchado por crear. El futuro de América, la propia alma de la República, pendía de un hilo. Un suave golpe en la puerta rompió el silencio y un joven entró en la habitación. Bushrod Washington, sobrino del general y querido confidente, había heredado no solo el apellido familiar, sino también una profunda admiración por su ilustre tío. Veía en Washington una figura de inmensa fuerza y sabiduría, un líder que imponía respeto sin exigirlo. Pareces preocupado, tío, observó Bushrod con el ceño fruncido por la preocupación. Había percibido el peso que se había cernido sobre Mount Vernon en las últimas semanas, el aire cargado de pensamientos no expresados y emociones no expresadas. Sabía que su tío estaba lidiando con una decisión que tendría profundas implicaciones, no solo para él, sino para el futuro de la nación. El camino a seguir no siempre es claro, Bushrod. Y las cargas del liderazgo pueden a veces resultar casi insoportables. Washington, con la mirada fija en el paisaje invernal que se extendía al otro lado de la ventana, se limitó a asentir. La tentación de aferrarse al poder, de seguir moldeando el destino de la nación que con tanto esfuerzo había ayudado a crear, era un canto de sirena que susurraba insidiosamente en el fondo de la mente de Washington. Era, después de todo, solo un ser humano, y la atracción de la autoridad absoluta, la embriagadora sensación de control, era una fuerza poderosa. Había visto de primera mano la influencia corruptora de la ambición desenfrenada, la forma en que podía convertir incluso las más nobles intenciones en algo oscuro y destructivo. Había sido testigo de los excesos de la monarquía, de cómo había pisoteado los derechos de sus ciudadanos en pos de sus propios intereses egoístas. Y, sin embargo, había otra fuerza más poderosa actuando en su interior, un profundo sentido del deber, un compromiso inquebrantable con los principios de libertad y autogobierno que habían impulsado la revolución. Sabía que el verdadero liderazgo no residía en aferrarse al poder, sino en renunciar a él, en dar ejemplo a las generaciones futuras. Washington comprendió que su decisión de renunciar al poder no era simplemente personal. Era un momento decisivo para la joven república. Reconoció que sus acciones establecerían un precedente, una hoja de ruta para que los futuros líderes la siguieran. Al dimitir voluntariamente de la presidencia, demostraría que en América el poder residía en última instancia no en una sola persona, sino en manos del pueblo. Creía que la mayor amenaza para la nación recién formada no eran los enemigos externos, sino el potencial de corrupción interna. He sido testigo directo de lo fácil que el poder puede corromper, de cómo la sed de él puede envenenar hasta los corazones mejor intencionados.
Estoy decidido a asegurar que las libertades ganadas con tanto esfuerzo en la revolución no sean despilfarradas por aquellos a quienes se les ha confiado su protección. Su decisión, lo sabía, sería recibida con reacciones encontradas. Algunos aplaudirían su acto desinteresado, reconociéndolo como el máximo acto de patriotismo. Otros, cegados por la ambición o el miedo, criticarían su elección, acusándole de debilidad o locura. Pero Washington no se dejaba influir por las opiniones de los demás. Se guiaba por una llamada superior, por la profunda creencia en la sabiduría y la resistencia inherentes al pueblo estadounidense. Un aspecto fundamental de la decisión de Washington fue su inquebrantable creencia en el poder de la democracia. Comprendía que un gobierno deriva sus justos poderes del consentimiento de los gobernados. Imaginaba una nación en la que el poder fluyera no de arriba a abajo, sino de abajo arriba, en la que los ciudadanos de a pie tuvieran voz en la configuración de su propio destino. Sabía que la democracia no era un deporte para espectadores. Requería una participación activa, una voluntad de participar en el complicado y a menudo controvertido asunto del autogobierno. Comprendió que el éxito del experimento estadounidense dependía de la virtud y el compromiso de su ciudadanía, de su voluntad de anteponer el bien común a sus propios intereses egoístas. Esperaba inspirar a las futuras generaciones de estadounidenses a abrazar las responsabilidades de la ciudadanía, a apreciar las libertades que habían heredado y a permanecer siempre vigilantes en su defensa. Creía que la mayor salvaguardia contra la tiranía era una ciudadanía informada y comprometida, que comprendiera lo precioso de su libertad y estuviera dispuesta a luchar para protegerla. Washington sabía que la joven república era frágil, su futuro incierto. El experimento de autogobierno nunca se había intentado antes a tal escala, y los ojos del mundo estaban puestos en ellos. Comprendió que el éxito del experimento estadounidense no dependería de la fuerza de sus ejércitos, sino de la fuerza de sus ideales. Reconoció que la verdadera medida de la grandeza de una nación no residía en su poderío militar o económico, sino en su compromiso con la justicia, la igualdad y el imperio de la ley. Creía que Estados Unidos tenía la oportunidad única de servir como faro de esperanza para el mundo, un ejemplo brillante de lo que se podía lograr cuando las personas eran libres para gobernarse a sí mismas. Le preocupaban las fuerzas divisorias que amenazaban con desgarrar la joven nación, las diferencias regionales y las facciones políticas que ya empezaban a surgir. Temía que las mismas libertades que tanto habían costado ganar se convirtieran en la semilla de la destrucción de la nación si no se cultivaban y protegían cuidadosamente.